la que se está trabajando más en los proyectos de comunicaciones es la frecuencia 5 GHz. Ventaja principal, costo-beneficio de los radios. La banda de 5 GHz tiene un amplio espectro disponible a nivel para poder trabajar en la mayoría de países y usualmente es una frecuencia libre, digamos un rango más grande libre tiene para poder operar. Y como lo mencionaba, la solución es muy costo-beneficio para poder desarrollar distancia y también al mismo tiempo capacidad. Es una frecuencia no muy baja, no muy alta, entonces justamente un punto intermedio. Y construir arquitecturas punto a punto o punto multipunto, en realidad ambas es bastante sencillo. No vamos a tener mucha complejidad y la parte técnica en realidad es muy amigable. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que validar para hacer un enlace? Y esto es justamente uno de los detalles importantes. Eh, por acá tenemos, nos dicen que tienen un pequeño problema de audio. No sé si nos están escuchando bien la mayoría de usuarios. Tenemos justamente a Gerson que nos comentaba que tenía problemas de audio. David, ¿tú me escuchas bien? Sí, todo bien, Luis. Todo se escucha Perfecto. muy bien. Sí, parece que ahí Gerson tiene un problema local. Listo. Entonces vamos hablando de la línea de vista. ¿Qué es la línea vista y esta abreviación LOS, que de repente la habrán visto en algunas páginas o a veces en algunos cursos de capacitación? Se habla mucho acerca de la línea de vista. ¿Es importante la línea de vista en los radioenlaces? Pues por supuesto que sí. La línea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito en la transmisión de la onda y de no haber, es imposible predecir el rendimiento de un enlace. Entonces, ¿qué significa la línea de vista? Hay que poder identificar. Es el espacio por donde se va a propagar las ondas de radiofrecuencia. Entonces tiene que ser un espacio totalmente libre. De tener obstáculos podría atenuarse, reflejarse o refractarse. ¿Qué significa atenuarse? Atenuarse o el término de atenuación es cuando la onda se debilita, pierde fuerza, usualmente cuando atraviesa una materia que es un poco densa. Reflejarse es usualmente que la onda rebota, por así decirlo, característica principal de los metales, las ondas rebotan en los metales, y refractarse justamente es que la onda se divide en varios caminos, o sea, la onda transmitida se subparte. Eso ocurre principalmente cuando atravesamos agua, digamos una lluvia o una neblina, porque a veces afecta mucho a los enlaces, porque genera una refracción, no, perdón, refractarse es otra cosa, difracción es lo que quería decir. Refractarse es que la onda rebote en una dirección totalmente contraria y difractarse, que no lo había puesto, es cuando pasamos por el tema del agua. Pero esos son los diversos problemas que nosotros podríamos tener en la parte de la línea de vista, atenuación, reflejarnos o refractarse. ¿De qué depende el despacio o el tamaño de la línea de vista? Que es justamente una de las preguntas que es bastante frecuente. Depende principalmente de dos factores. Contraproducente a lo que la mayoría dice, no depende de la antena, por si acaso, depende de la frecuencia y de la distancia. Mientras más baja sea la frecuencia, más espacio necesitamos para la propagación. Y mientras mayor sea la distancia, también más espacio se necesita. Ahora, la pregunta es, si las dos torres que yo quiero conectar se están viendo, o sea, yo visualmente con mi vista humana las puedo ver, ¿significa que hay línea de vista? No. Efectivamente, la línea de vista se tiene que calcular matemáticamente para nosotros no tener ningún inconveniente. Para poder hacer el cálculo, nosotros tenemos un software que se llama Airlink, que nos permite poder generar esta gráfica que estamos viendo. Tenemos el punto A, el punto B, y efectivamente nos comienza a indicar si el enlace es factible o no factible. Igual el software de gestión, digamos, o el software de estimación, realiza una validación en base a la, digamos, topografía del terreno. Recordemos que no calcula construcciones o no calcula la parte de vegetación, eso hay que proyectarlo adicionalmente. Esto básicamente es terreno, digamos pequeñas montañas, lomas, etcétera, la misma geografía con la cual se establece la zona. Entonces, si efectivamente nosotros tenemos problemas de línea de vista en la herramienta, es muy probable que tengamos problemas en sí en el campo real. Ahora, hay que tener siempre pues, bastante margen de operación para no tener inconvenientes. La herramienta es en línea, es totalmente fácil de usar. Vamos a hacer una pequeña demostración ahorita para ubicar un punto A y un punto B en la parte de comunicaciones. Vamos a tratar de hacer un enlace tal vez de unos 5 o 6 kilómetros en la simulación y efectivamente lo que vamos a decidir en este primer punto es ubicar las coordenadas. Vamos a buscar una, digamos, ubicación al azar. Vamos a ajustar la altura de las torres y vamos a seleccionar la frecuencia, solamente la frecuencia en la que nosotros queremos trabajar. Perfecto. Vamos a entrar por acá a nuestro software, a Airlink, para hacer la demostración.
Listo. En este caso, vamos a ver dónde estamos. Creo que está en México en las últimas, pero no, en España, Sevilla. Perfecto. Yo puedo, una vez que están conectados al software, ustedes podrían también guardar sus proyectos. En mi caso, yo tengo acá algunos proyectos ya grabados. Vamos a ver este test uno, por ejemplo. Le doy cargar y me manda justamente una simulación de que yo tenía. También está en Sevilla, por ejemplo. Y así nosotros podemos hacer diversas mediciones. Entonces, por ejemplo, vamos a mandarlo todo directamente a default y ahí vamos a hacer nuestro enlace. Perfecto. Vamos simplemente a buscar un enlace que tenga un promedio de unos 5 kilómetros. Vamos a ponerlo acá y vamos a aumentar un poco la pantalla para que se pueda ver. Perfecto. Ahí tenemos un enlace 6 kilómetros ya preseleccionado, en el cual nosotros vamos ahora a jugar un poco con la frecuencia. Vamos viendo el tema con Air Max. La frecuencia actual seleccionada es 5, como pueden ver, genera un lóbulo de patrón de irradiación. Y lo que yo hago al bajar la frecuencia, por ejemplo, 3, este lóbulo aumenta, 2 sigue aumentando, 900 aumenta muchísimo más. Hay que ver unos detalles. ¿Qué altura tengo en primer lugar? Bueno, estoy con torres de 40 metros. Vamos a ponerlas un poco más realistas. En todo caso, 20 metros para ambos lados. Perfecto, ya cambió la línea de color naranja. Así que ahí tenemos problemas de línea de vista. Efectivamente, con torres de 20 metros, así no tengamos nada construido, vamos a tener problemas. 2 GHz igual tendría un poco de problemas, ahí lo podemos observar. Igual sigue chocando cierta parte. Si subimos un poco más la frecuencia, ya no tocamos en el terreno, pero yo veo que estoy pasando sobre una ciudad aparentemente. Entonces, necesitaría yo mucha mayor cantidad de altura. Y 5, podemos ver que tiene un margen muy pequeño, tal vez unos 4 metros sobre el terreno, entonces es probable que sí necesitemos mayor cantidad de altura. No tenemos en Air Max, por ejemplo, 11 y 24, pero sí en A-Fiber, y en A-Fiber FX, por ejemplo, ahí tenemos 11 y en A-Fiber tenemos 24. Y 24, como pueden ver, es mucho más pequeña el área de propagación. Mientras más alta sea la frecuencia, mejor se va a propagar justamente la onda y eso nos va a permitir tener mayor claridad en la parte de las comunicaciones. Todavía no prestemos mucha atención a la nivel de señal, eso lo vamos a revisar en un momento. Pero lo que sí vamos a seleccionar en este caso es la frecuencia con la cual vamos a trabajar. Entonces, este enlace sí es viable, aparentemente, si es que no tuviéramos nada a mitad de camino, pero si tenemos alguna construcción, vamos a tener que elevar más el punto A o el punto B respectivamente. Entonces, nosotros podemos ir reubicando nuestros puntos conforme queremos desarrollar la solución y van a ver que la gráfica se actualiza en tiempo real con la parte de terreno. También el software soporta lo que es punto multipunto, pero en este caso vamos a iniciar con lo que es el laboratorio punto a punto. Perfecto, ahí ya tenemos el enlace establecido, más o menos 6 kilómetros, y vamos a continuar con la presentación para poder ver algunos detalles adicionales directamente. Entonces, en la primera parte, el único objetivo es verificar que nuestra zona de Fresnel esté totalmente libre, se genere la línea de vista, ubicamos los puntos, la altura de la torre y seleccionamos la frecuencia para poder trabajar. Ahora, una de las preguntas que es bastante importante es ¿qué familia de productos vamos a utilizar? ¿Cuál es la diferencia exacta entre los diferentes tipos de productos? En Ubiquiti nosotros ofrecemos 3 líneas diferentes. En general tenemos Air Max M, Air Max AC y A-Fiber. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Muchos usuarios me dicen, la diferencia son los megas. Y les podría decir, sí, pero en realidad no, no son la diferencia principal los megas. Los radios se miden por diversas técnicas o características que yo las he enumerado en la escala que para mí son justamente de prioridad. 1, 2 y 3. Punto número 1 se llama el procesamiento de paquetes. El procesamiento de paquetes nos va a permitir a nosotros poder manipular gran cantidad de información sin sufrir de estrés y al mismo tiempo pudiendo manipular cualquier tipo de tráfico. Cuando tenemos un enlace bastante ligero, de repente compartir internet básico, no nos preocupamos mucho de esto porque generalmente cualquiera de las 3 líneas funciona bastante bien. Pero si es un enlace que comienza a tener muchos paquetes pequeños, por ejemplo, voz sobre IP o video IP o algún sistema operativo que trabaje con alguna sincronización prácticamente en tiempo real, eso podría saturar rápidamente los enlaces.
Por eso es que nosotros hoy en día recomendamos mucho la solución de Air Max AC, duplicando justamente nuestra familia Air Max M, que es la más antigua, y ofreciendo 50.000 paquetes por segundo, comparado a Air Max M, que era 20.000 paquetes por segundo. Y A-Fiber tiene una capacidad de procesamiento de 1 millón de paquetes por segundo. Entonces ahí pueden ver que A-Fiber, obviamente, es más elevado en costo, como ustedes ven ahí proporcionalmente, pero también dispara la capacidad de procesamiento. Segundo punto, eficiencia espectral. ¿Qué es la eficiencia espectral? La técnica de la onda, modulación. Mientras mayor sea esta eficiencia espectral, mayor cantidad de datos podemos pasar por un espacio de ancho de canal o espacio de frecuencia. Entonces, evidentemente, la tecnología al avanzar también nos permite mayor capacidad espectral. Y luego lo combinamos con el factor latencia. ¿Cuál es la latencia en enlace? Hay varía de 6, 3 y 1 milisegundo a un ejemplo de, por ejemplo, 10 kilómetros que tenemos detallado. Ahora, muchos usuarios me dirán, pero la latencia no significa mucho. Y a los que trabajan en la parte de distribución de Internet, es el mismo comparativo que podemos hacer con una línea de Internet de casa estándar y una línea dedicada. La línea dedicada, ¿cuál es la ventaja? Que nos da tal vez menos megas, pero más latencia, pero cuando nosotros le metemos mucho estrés a la red, funciona más rápido que la otra. ¿Por qué? Porque mientras más rápido nosotros transmitimos por el medio y liberamos el medio, más rápido podemos seguir transmitiendo mayor cantidad de información. En otras palabras, no pasamos más megas porque efectivamente los megas son limitados, pero transmitimos los megas mucho más rápido y al transmitir los megas mucho más rápido podemos hacer otra transmisión. Cuando lo vemos en tráfico no de megabits, sino de megabytes, la cantidad de tráfico es mucho mayor. Mientras menos latencia tengamos, más tráfico de megabytes podemos pasar. Entonces, esas son algunas diferencias entre las soluciones que nosotros podemos tener directamente en los productos. Ahora, para poder escoger una línea, voy a escoger la línea intermedia, Air Max AC, como familia intermedia para este enlace punto a punto que nosotros vamos a trabajar en la solución. Entonces, esto nos va a permitir un poco comprender cómo se va a hacer directamente. Listo. Entonces, hablando un poco de los paquetes, acá simplemente una explicación complementaria. El procesamiento de paquetes es una característica muy importante que los productos poseen y A-Fiber lo desarrolla a través de una arquitectura FPGA. En el caso de AirMax, AirMax mueve la información a nivel de CPU, a nivel de CPU principal, y eso evidentemente es un poco más lento, consume más energía, por eso le mencionaba un poco la limitación de 50.000 paquetes por segundo, pero A-Fiber lo mueve por hardware y eso nos permite justamente una mayor capacidad de los datos. Entonces, ¿cuáles son algunos detalles que tenemos? Si nosotros hacemos la prueba con paquetes grandes, efectivamente cada familia va a alcanzar sus capacidades altas, pero si ustedes reducen el tamaño del paquete, las capacidades pueden variar. Esto es algo un poco más técnico, pero ahí tengo usuarios que me dicen, ¿por qué debo comprar un A-Fiber que pasa 600 megas y un Air Max AC pasa 550? Sí, pero en paquetes de grandes, 1500. Si tú reduces el tamaño del paquete y mucho tráfico en paquetes pequeños, pues A-Fiber prácticamente no pierde capacidad y el resto de las líneas sí, porque se agota el procesamiento de paquetes. Esto es algo que usualmente no lo comentan mucho, pero efectivamente nosotros tenemos que tener en cuenta para no tener problemas en la parte de comunicaciones. Perfecto. Entonces, por acá nos han hecho algunas consultas. A ver, déjame revisar. A ver, me están preguntando por sincronización de GPS. La sincronización de GPS es algo que es muy delicado trabajar. Usualmente yo recomiendo que el GPS solamente se active en redes avanzadas. Redes avanzadas significa redes que estén correctamente tuneadas. Ya hemos terminado todos los procesos de alineamiento completamente y ya cuando la solución está lista y queremos estabilizar factores de coubicación o colocalización que se llaman, que es cuando otros radios en nuestra propia torre nos están interfiriendo las comunicaciones, pero todos son nuestros, se puede activar. Pero hay que tener mucho cuidado con esta opción. Perfecto. A ver, vamos a ver, se cerraron las preguntas y ahí las tenemos. Listo. Luego me está preguntando por acá, en el caso de A-Fiber 5 es 1200 megas de capacidad.
Exacto, son 600 megas de ida, 600 megas de vuelta, pero en el caso de iFiber, recuerden que la capacidad varía según la distancia. Hay tablas para eso, para que ustedes tengan una idea qué capacidad se puede alcanzar según la distancia. Eh, Me preguntan si la tecnología M ya va a desaparecer. En realidad, no, no está desapareciendo, no estamos descontinuando, simplemente que ya el desarrollo tecnológico es básicamente en la familia C. En la familia M seguimos dándole soporte, siguen habiendo las actualizaciones, pero hoy en día en la C pueden tener una solución de mucha más capacidad y sobre todo costo-beneficio. Potencias y modulaciones. Vamos continuando con la presentación. Ya hemos hablado un poco de qué familia vamos a utilizar como Air Max AC. Ahora, uno de los detalles importantes es saber qué potencia utilizar. Y acá comienza una discusión bastante grande, porque la mayoría de usuarios me dicen necesito el equipo más potente. Y les pregunto por qué quieres el más potente, porque necesito desarrollar más distancia. Y acá comienza la discusión bastante grande y les digo, la potencia no desarrolla distancia, la distancia la desarrolla la antena, en primer lugar. La potencia lo que desarrolla es justamente fuerza bruta. Si ustedes desarrollan mucha potencia, por ejemplo, por encima de los 20 dBm, 21, 22 dBm, comenzamos a tener problemas de distorsión. Es como si ustedes comenzaran a gritar. Si ustedes gritan demasiado fuerte, se distorsionan las palabras que dicen, porque efectivamente exceden la capacidad de una claridad. Si hablamos muy, muy despacio, tampoco nos escuchan. Por eso un punto intermedio usualmente es 20 dBm. Y ustedes van a encontrar que muchos radios en la industria siempre recomiendan 20, 21, 22 dBm. Entonces, inclusive a veces menos, 18, 17, varía según justamente la arquitectura. Pero 20 dBm nos permitiría a nosotros poder desarrollar fácilmente justamente las modulaciones que son, digamos, bastante complejas, como 256 QAM. Si ustedes utilizan mayor cantidad de energía, obviamente desarrollan la distancia, pero van a comenzar a generar muchos errores de comunicación. ¿Por qué? Porque es demasiada energía y eso podría deformar la onda a nivel de modulación. Si la pregunta es qué es modulación, no se preocupen, en un momento también vamos a revisar eso cuando veamos la parte de señales. Pero acá también lo tenemos, un ejemplo. Cuando ustedes utilizan una potencia adecuada, por ejemplo acá 23 dBm, se está comenzando a desarrollar una modulación de 64. Cuando el equipo es una C, debería alcanzar la siguiente, que es 256. ¿Por qué no la alcanzo? No porque tenga bajo nivel de señal, no porque tenga, digamos, poca diferencia señal-ruido, sino porque es mucha potencia de transmisión. Si yo bajo la potencia de transmisión, eso me permite más claridad y alcanzo el siguiente nivel de modulación que estamos viendo en pantalla, es 256. Entonces, esto efectivamente es muy importante que lo tengamos en cuenta para nosotros poder manejar justamente las comunicaciones y no tener inconvenientes. Entonces recuerden, mucha potencia es malo, muy poca también nos va a quedar corto, así que siempre hay que tratar de utilizar justamente la frecuencia ideal. Por acá nos está consultando Oscar si con respecto al tema de seguridad en la parte de los radios. Los radios son bastante seguros, eso quiero resaltarlo directamente. Si han habido problemas de seguridad, usualmente están asociados a malas prácticas en la parte de comunicaciones. Nosotros, o bueno, yo siempre recomiendo que no debemos dejar los radios con sus accesos por defecto, ni tampoco conectados a Internet. Eso es una mala práctica, por ejemplo. Nosotros debemos siempre utilizar los passwords necesarios. Si queremos conectarnos a nuestros radios de forma remota, tenemos que usar una VPN. Y si nosotros mantenemos estas buenas prácticas, nunca tenemos un problema de seguridad. Efectivamente, hemos obligado con las últimas actualizaciones a cambiar el password y utilizar un password mucho más complejo, ya que si los equipos tienen acceso a Internet, alguien que quiera hacer un software malicioso podría estar tal vez 4 días, una semana, un mes inventando la clave y en un momento va a llegar si es que ponemos una clave como ABC123, es una clave muy usada. Entonces debemos usar claves complejas para no tener esos problemas. Si tenemos eso, los radios son bastante seguros sin ningún inconveniente. Perfecto. Hablando de las potencias, ¿cómo se configuran en los radios? A nivel de potencias, en el caso de Airmax, la potencia se configura de forma directa. Nosotros escogemos, asignamos la potencia que queremos trabajar, como el ejemplo que vemos ahí en pantalla del lado derecho, 18 dm. En el caso de iFiber utiliza una arquitectura diferente. Nosotros configuramos lo que es EIRP. ¿Qué significa EIRP? La potencia más la antena menos las pérdidas. Si la antena es de 30,
la pérdida es de 1 y la potencia configurada es de 45, entonces 45 menos 30 menos 1 nos da 14. Por lo tanto, la potencia real en este enlace que tenemos es 14 dB. De esta manera nosotros podemos ir configurando los equipos para saber exactamente cuál es la operación que ellos están manejando a nivel de potencia. Y a nivel de menos dBm, justamente también algunas características importantes. ¿Cuál es el valor ideal de la señal? Que también esta es una pregunta muy frecuente. En el caso de la mayoría de radios, tanto en diversas frecuencias que nosotros manejamos, en la parte de radioenlaces IP, justamente el rango ideal es entre menos 45 a menos 55 dBm. Entonces, mucha gente me dice, ¿qué ocurre si recibo más energía? Pues si recibimos más energía de menos 40 es un problema, los radios se pueden dañar y obviamente eso podría afectar la capacidad de los equipos. ¿Y qué pasa si tenemos menos energía que menos 60? Evidentemente comenzamos a tener muy poco nivel de señal y eso podría ocasionarnos algunos inconvenientes, justamente en la parte de errores de comunicaciones. Entonces, no podemos usar más potencia, a veces porque efectivamente distorsiona la onda. Si nosotros no podemos desarrollar señal en el cálculo teórico, necesitamos aumentar la ganancia de las antenas. La ganancia de las antenas o la capacidad de amplificación de la señal de las antenas no deforma la transmisión de la onda y eso nos permite efectivamente poder desarrollar la fase de distancia. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo que se necesita para poder desarrollar justamente las diversas modulaciones? Y acá tenemos un ejemplo. En el caso de Air Max AC, para poder alcanzar la capacidad total 256, recomendamos alcanzar un nivel de menos 55. Y eso nos permitiría poder, obviamente, desarrollar toda la capacidad. Inclusive podría funcionar hasta menos 60, pero siempre soy un poco exigente para que cuando tengamos algún inconveniente podamos todavía desarrollar las modulaciones. Entonces, si nosotros también no podemos alcanzar estos niveles de señal porque hicimos un mal cálculo y el producto que estamos implementando lo estamos forzando un poco en la parte de distancia, pues tendremos efectivamente que limitar la modulación, que es algo que también se aplica ya en la parte final de configuración del radio. Entonces, hemos visto que la potencia que vamos a usar es aproximadamente unos 20 dBm y el nivel de señal que vamos a buscar es menos 55 para que el equipo de Air Max AC en ese punto a punto que queremos simular desarrolle toda la capacidad. Perfecto, antes de pasar, por acá me hicieron unas preguntas. ¿Es necesario configurar el NTP en los radios? No, pueden tener un servidor NTP local, si lo creen correspondiente. ¿Qué pasa si en la ciudad hay mucho ruido? Tenemos un poco que utilizar menor cantidad de potencia, recomendado, y al mismo tiempo balancearla con la amplificación de la antena. Me preguntan si las configuraciones se aplican en el radiotransmisor o en el receptor. Se aplican en ambos, en realidad. Lo importante es que ustedes comprendan cuáles son los parámetros de configuración del radio. Ahora, si el radio tiene un asistente, por ejemplo, como Air Max AC tiene un asistente para reconfigurar la potencia de la base y de todos los clientes de forma automática, eso es bueno. Pero lo importante es que ustedes comprendan justamente cuáles son las técnicas de configuración que siempre debemos tener en la parte de fase manual de configuración. Ya, me preguntan por qué en Air Max CB aparecen ciertos niveles de señal de recepción y de transmisión. En realidad, la potencia es transmisión y la señal de recepción justamente son los menos dBm y la potencia de transmisión son dBm. Es energía que sale y energía que ingresa. ¿Y cómo limitar las modulaciones? Por acá me han estado preguntando. Eso lo vamos a ver justamente cuando lleguemos a la parte de configuración del radio. Perfecto. Entonces ahora vamos a seleccionar el producto, seleccionar el radio, las antenas que deseamos usar, vamos a hacer nuestra fórmula del EIRP y vamos a validar el nivel de señal y con eso ya sabríamos qué producto trabajar. Perfecto, vamos a seleccionar un producto, en este caso vamos a trabajar con el Max AC, habíamos quedado, y vamos a seleccionar el producto más pequeño. A ver, el de 16 dBi, que es justamente un nanobin, el más pequeño que tenemos. Perfecto. Listo. El nanobin es un equipo que maneja un EIRP, en este caso la potencia sería 20, más 16 sería 36. Entonces el EIRP que nosotros debemos ingresar es 36 y respectivamente 36. Veamos la situación. Este nivel de señal que nos está reportando estos dos equipos a 5,9 kilómetros, prácticamente 6, nos da menos 69. ¿Funciona? Sí, va a funcionar,
pero hay un problema muy grave. La modulación más alta definitivamente no se va a dar, y si tenemos ruido, vamos a estar muy expuestos a que se degrade no a 6X, como dice acá, sino a 4. 6X supone que no tenemos ruido en la zona. Entonces, obviamente la capacidad es bastante baja y nosotros quisiéramos no tener tan bajo o tan mal nivel de señal. Por lo tanto, vamos a utilizar un producto que tenga una antena un poco más grande. Como es un punto a punto, usualmente se recomiendan los modelos PowerBeam en este caso. Así que vamos a usar un PowerBeam 300 para comenzar la evaluación de este equipo. Seleccionamos el PowerBeam 300 en ambos casos porque es un punto a punto y volvemos a repetir nuestra suma. En este caso ya la suma no es 20 más 16, sino 20 más 22, porque la ganancia de la antena es de 22 dBi. Eso nos da una capacidad de 42 de IRP. Perfecto, ajustamos nuestro IRP para ver cómo nos va en este enlace, 42. Y ahí podemos observar que tenemos un nivel de señal de menos 57.9, en realidad menos 57. No hemos llegado al óptimo y si me preguntan, ¿podría desarrollar en este enlace toda la capacidad porque ya le está marcando azul? Sí. Es más, desde menos 60 ya te podría marcar toda la capacidad, suponiendo que la frecuencia esté totalmente libre. Entonces, uno de los detalles en la vida real es que a veces las ciudades están muy contaminadas. Si la ciudad está muy contaminada, no hay ningún problema, igual se pueden hacer enlaces. Simplemente que tenemos que obtener más nivel de señal, es el único detalle negativo, y eso sí incorpora más costo a veces en los productos. Vamos a subir un punto más, que es el PowerBeam digamos, de 400, que tiene antena justamente de 25 dBi. Perfecto. Volvemos a hacer nuestro cálculo para estar claros simplemente lo que estamos haciendo y pasamos a un IRP de 45. Listo. Y ajustamos nuestro IRP de 45. Perfecto. Ahí como ustedes pueden observar, alcanzamos un nivel de señal de menos 51. Entonces significa que estamos dentro del rango ideal, ¿sí? Podemos desarrollar un muy buen nivel de señal para no tener ningún inconveniente. Ahora, si el enlace es mucho más largo, lo seguimos ajustando esto sin ningún inconveniente. Por ejemplo, podemos decir, el enlace ahora creció, vamos a decir que creció a 8 kilómetros. ¿El equipo aplicaría? Sí, todavía pueden ver, estamos en 54.7, 54. Entonces, hasta 55 podríamos inclusive forzarlo el equipo un poco más. Ahora, ¿cuál es el nivel máximo? Digamos que el nivel máximo, recuerden, es cuando utilizamos las potencias, digamos, más bajas. Ahora, ¿cuál es la distancia mínima para este equipo? Ojo, ahí aprovechando que lo tenemos ahí. Si yo lo pongo este equipo, ¿a qué distancia? Vamos a ver, la distancia más corta. ¿Cuánto estamos? 300 metros, igual es mucha distancia. Vamos a ver algo más corto. Ya, vamos a verlo a 50 metros, 70 metros, por ejemplo. Listo. A 70 metros ustedes pueden ver que el nivel de señal es menos 13. Obviamente los radios se van a dañar porque hay mucha potencia. Entonces, ¿qué puedo bajar? ¿Puedo bajar la ganancia, que es los 25? No, solamente puedo bajar la potencia. Y en el caso justamente estos equipos, la potencia que se pueden ir es hasta cero. Entonces el IRP será de 25. Potencia cero, recuerden que cero no realmente no es cero, sino es que 0 dBm, y el RIP sería 25. Vamos a ver cómo nos va. No podemos hacer un enlace 70 metros. Es muy corta distancia, el equipo se puede dañar. Y ahí ustedes pueden tener una idea de cuál es la distancia mínima para un enlace. Y ahí está, menos 40. La distancia mínima, por ejemplo, para un PowerBeam de 400 que tiene plato de 25 dBi es 150 metros. Menos de eso no se puede soportar. Entonces, hay que tener en cuenta justamente que esta herramienta nos permite hacer esas simulaciones de enlaces pequeños o enlaces largos. Si los enlaces son muy, muy pequeños, pues tenemos que usar antenas también o respectivamente mucho más pequeñas para no tener inconvenientes en la parte de comunicaciones. Perfecto, continuemos con la presentación para aclarar cualquier duda. Ancho de canal apropiado. Perfecto. El ancho de canal es una discusión constante con diversos instaladores y siempre me dicen el ancho de canal más grande es el mejor o el ancho de canal más pequeño. ¿Cuál es el ancho de canal ideal? El ancho de canal ideal depende del throughput que tú quieres pasar. Por ejemplo, si yo estoy con Air Max AC trabajando y yo quisiera pasar unos 100 megas, se recomienda el ancho canal de 20. Ahora, muchos usuarios me dirán, sí, pero en prácticas reales a veces no lo alcanzamos. Gran detalle. Para alcanzar la capacidad que tenemos acá, el enlace tiene que haber sido calculado como lo acabamos de hacer. Si no hemos calculado el enlace y hemos puesto equipo por poner equipo, efectivamente el nivel de señal no nos da, tenemos problemas y obviamente me dice, pero funciona, hay megas. Sí,
Que el enlace funcione no significa que es ideal. Y usualmente lo que nosotros debemos trabajar en los proyectos es que los enlaces sean ideales para poder llegar a estas capacidades. Es más, tengo muchos usuarios que si respetan las tablas de distancias, alcanzan en un sectorial punto multipunto en 20 MHz en AC capacidades de 125, 128 megas por sector y ofrecemos 137. Ahora, la diferencia con A-Fiber es que A-Fiber pasa mayor capacidad en un ancho de canal mucho más pequeño, en 10 MHz, mientras yo poner Max AC pasaría a 68, A-Fiber se puede ir a 120. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el producto para poder desarrollar capacidad. Pero si es tan fácil aumentar el ancho de canal, ¿eso nos ayudaría? Sí, pero hay que comprender lo siguiente. Mientras más grande es el ancho de canal, el ruido de la zona más nos puede afectar. Por lo tanto, eso nos podría hacer perder también capacidad. Obviamente, al aumentar el ancho de canal, nos expondríamos a la interferencia. ¿Y qué es lo que vamos a perder? También densidad de energía. ¿Qué es la densidad de energía? La energía de transmisión se distribuye en un espacio de frecuencia más grande. Es el mismo principio que la manguera de jardín. Si usas una manguera mucho más grande que la presión que tienes, pues ya el chorro de agua ya no llega muy lejos, es mucho más corto. En cambio, si le ponemos el dedo para hacer un espacio más pequeño de frecuencia, desarrollamos más distancia. Pero hay que tener en cuenta que mientras más grande es el ancho de canal, obviamente la capacidad es mayor. En la parte de RF, cuando ustedes hacen un cambio, siempre tengo una frase que dice que nunca ganamos, siempre ganamos y perdemos. Hay que tener en cuenta que cuando estamos tratando de mejorar algo, siempre estamos sacrificando otra característica y hay que tener en cuenta que en algunos casos, sobre todo en lugares de alta saturación e interferencia, anchos de canales grandes es prácticamente un suicidio. Debemos usar anchos de canales pequeños para que obviamente tengamos mucha mayor cantidad de estabilidad y los enlaces puedan darse sin problemas. ¿Por qué el ancho de canal de 80 no se debe usar o el ancho de canal de 40 no o el de 60 directamente? Bueno, hay que explicarlo igual porque es importante. Por ejemplo, el ancho de canal de 80 está compuesto de 4 bloques de 20 MHz. Ah, y ustedes dirán, pues son 4 bloques. ¿Qué pasa si uno tiene interferencia? Ah, solamente perdemos uno y los otros 3 llegan bien. No. Los 4 bloques son sincronizados, entonces prácticamente utilizan la misma modulación. Si el último bloque tiene un problema de interferencia y lo obliga a degradarse a una modulación muy baja, los otros 3 también lo seguirán. O sea, los 4 bloques tendrán siempre la misma modulación. Y la frase es, un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace, pero sacrificará capacidad. Hay que buscar un punto de equilibrio justamente entre esos dos factores. Perfecto, vamos a hablar un poco de la implementación del enlace y algunos detalles. Por acá justamente están haciendo unas consultas. Me preguntan acerca del 50% que dicen en los datasheets. ¿Qué significa, por qué aplicar el 50% en los datasheets? Ya, me imagino que Oscar se refiere al data rate o tasa de datos. Recuerden que los radioenlaces nosotros tenemos, bueno, cuando se habla de radioenlaces, se habla de 3 factores. Tasa de datos, capacidad y throughput. Entonces, ¿qué significa cada uno? Son totalmente diferentes. Tasa de datos es la capacidad teórica del medio. Dice 300 megas. Sí, 300 megas es lo teórico del medio. Teórico del medio está las presincronizaciones, los encolamientos, las separaciones, sincronización por TDMA, data de comunicación interna de los radios, las preondas y un montón de cosas adicionales que se tienen que hacer antes de que la data pueda viajar. Es como el sistema de la autopista, hay que hacer muchísimas cosas antes que el vehículo pueda fluir. Entonces, la tasa de datos es como la carretera y al mismo tiempo tú no la puedes llenar tanto de vehículos porque si no se satura y no funciona. Entonces, para que funcione es la capacidad, digamos, lo que es más real. ¿Qué es la capacidad? La capacidad de los elementos que nosotros transportamos, efectivamente, serían los vehículos en la autopista. Pero los vehículos a nosotros no nos interesa, sino lo que llevan dentro de ellos, los pasajeros, la carga, la útil. Eso es el throughput. El throughput es la información útil. Por eso decimos que usualmente, en promedio, el throughput es el 50% de la tasa de datos. En promedio. Obviamente, si el equipo tiene mucha eficiencia para poder comunicarse, ese throughput será mayor, pero puede variar según los equipos. Es una opción poner la configuración de potencia en automático. La configuración de potencia en automático, Air Max AC lo soporta, sí, es una buena opción si es que no tienes idea de qué potencia ponerle al equipo. Y si es un punto multipunto, el auto sí es un necesario. ¿Por qué? Porque la potencia para cada equipo
CPE o cada suscriptor, dependiendo de la distancia, tiene que ser diferente. Por eso es que el auto lo hemos desarrollado justamente para punto multipunto. La distancia en kilómetros tiene que ser real que usamos o podemos dar la máxima distancia o dejarla en automático en la parte de configuración. La distancia que se configura en los equipos tienen que dejarlo de preferencia en automático. Mucha gente me dirá, pero ¿por qué en automático? El equipo calcula su distancia automáticamente. Si el equipo la calcula mal, acá quiero que entiendan por qué, y eso es importante que ustedes le presten atención. Si el equipo le está calculando mal, el motivo es que hay un problema de refracción con la onda o difracción. Entonces la onda está rebotando y eso está generando un cálculo errado de la distancia. Entonces, si tú ves un cálculo errado de distancia, tienes problemas de línea de vista. Claro, ajustando la distancia manual, tú dices ya, no, pero lo solucioné. Pero acá quiero que entiendan algo. La distancia es muy importante para que el equipo desarrolle throughput. Y me dirán, ¿pero por qué? La distancia es lo que necesita la estación base o el equipo que funcione en modo AP para sincronizar las ranuras del TDMA. ¿Qué es el TDMA? El protocolo de sincronización, lo que nos permite poder desarrollar la gran capacidad de megas sin problemas, sobre todo en punto multipunto, que es justamente ahí donde tenemos el problema de línea de vista usualmente. Entonces, es muy importante que en el caso que la distancia esté errada, que se corrija, digamos, tratando de realinear la antena o mejorando la línea de vista. Pero de no ser posible, lo tendríamos que corregir ya manualmente en el software. Ojo, no vamos a recuperar esa capacidad perdida, pero al menos vamos a evitar que haga daño al sector. Listo, consideración de algunos puntos en las instalaciones. Inspección física, siempre debemos verificar, bueno, el espacio que vamos a necesitar para la torre, los vientos, templadores, verificar la parte de energía, siempre con instalar con un sistema de puesta a tierra para no tener problemas en la parte de descargas atmosféricas, tener siempre cables para exteriores, se recomienda mucho cable para exterior, no usar cable interiores, y los cables tienen que ser de cobre, si no eso genera problemas, cables de aleación, dañan la vida útil de los productos, tenerlo en cuenta. Nosotros manejamos dos cables, uno que es apantallado y uno que es blindado simple. ¿Por qué la ventaja del apantallado? Es algo que también siempre nos preguntan. El cable que tiene malla, que se llama apantallado, nos permite a nosotros evitar ruido de baja frecuencia y eso prácticamente nos permite aumentar la capacidad de comunicación. Si el equipo de vez en cuando se baja el puerto LAN a 10 megabits o se pasa a 100 Hz o no desarrolla la capacidad gigabit y lo solucionamos apagando y prendiendo, ustedes tienen ruido de baja frecuencia. El ruido de baja frecuencia que se induce al cable es causado por torres AM, torres FM, algún sistema de radio dos vías o estamos demasiado cerca a un equipo electromagnético muy potente. Entonces los cables Pro, que son justamente blindaje simple, lámina de blindaje, se recomienda para instalaciones muy bajas, digamos un mástil, no hay gran recorrido vertical, así que no habría ningún inconveniente. Siempre con sus conectores metálicos para que al trabajar con los cables nos permita configurar todo el sistema de puesta a tierra y los protectores muy importantes para generar toda la parte de descarga. Ahí tenemos los cables. Recordemos justamente que los cables que son justamente con malla nos permiten reducir el ruido de baja frecuencia y al mismo tiempo tienen un anticrosstalk para evitar que el ruido de baja frecuencia se induzca entre los mismos cables de cobre. Recuerden que cuando nosotros ponemos un cable de cobre de forma vertical es como casi construir una antena, ¿no? Entonces ese es el problema que los cables de red pueden sufrir un poco. Y los conectores metálicos que en conjunto con el noveno hilo del cable de red nos permite descargar la energía estática al inyector PoE y el inyector PoE o la fuente de poder pasarlo al sistema de puesta a tierra. Para los equipos que van en torres de comunicaciones, principalmente los equipos en las estaciones base, se recomienda agregarles el Surge Protector, que es un protector de descarga. Lo que hace prácticamente es acelerar la descarga estática a través de un medio de mayor capacidad, del cual se le conecta un cable obviamente mucho más grueso de cobre, que nos permita generar la descarga mucho más rápida de la estática para que no se acumulen los radios, en caso sobre todo que estamos presentando alguna tormenta puntualmente atmosférica, ¿no? Y todos los adaptadores PoE hoy en día vienen ya con sus bases para pared, para no estar instalados en el suelo, ya que eso nos podría generar problemas de humedad, polvo, calor que podría afectar a los equipos y evidentemente en la vida útil del producto se podría afectar. Entonces lo que queremos es tener una mayor estabilidad, mayor calidad en las comunicaciones, para eso desarrollamos justamente una pequeña base para que los equipos o los inyectores PoE sean justamente acoplados a la pared para no tener ningún inconveniente. Perfecto. Vamos ahí a continuar con un poco con lo que sería mejorar un enlace.
Ya instalamos el equipo, ahora vamos a ver la fase de alineamiento. Sin este primer paso, el resto del esfuerzo no ayudará mucho. Vamos a ver estos detalles. Alineamiento. Antenas Airmax en este caso. Perfecto. Justamente con las últimas actualizaciones, ya en la parte de AC hay mayor cantidad de detalle. Y ahora cuando haces algo mal en el software, efectivamente el equipo te lo va a marcar en rojo, de preferencia para ayudarte a indicar que esos valores están errados. Por ejemplo, ese nivel de señal es menos 49. Me dirán, estamos perfectos, ya hicimos el enlace, estamos felices. No, hay un problema. Una de las cadenas alcanza menos 49, la otra cadena menos 65. ¿Qué son las cadenas? Las polaridades, vertical y horizontal. Los equipos en AC trabajan en MIMO, la mayoría de M también lo hace. Entonces, efectivamente, si tenemos las cadenas desbalanceadas es un problema muy grande. La diferencia máxima que se acepta es 1, 2 o hasta 3. De preferencia, 0. Pero si tenemos hasta 3, ¿cómo que es aceptable? Entonces, esta solución tiene mucha deficiencia, pero en cambio, si la diferencia es solamente un punto, como vemos en la parte inferior, estamos muy bien. Recordemos que el valor ideal de señal de los radios AC, por ejemplo, es un rango entre menos 45 y menos 55. Lo mismo aplica para M para poder obtener muy buenos niveles de señal y obviamente la estabilidad necesaria para poder comunicarnos. Lo mismo aplica a la parte de A-Fiber y efectivamente esta técnica o estos valores que nosotros vemos de señal corresponden directamente al alineamiento de la antena. Ahí no hay que falta configurar algo, no, es alineamiento. Si hicimos la validación y ya tenemos nuestro valor teórico que estimamos en el software de Airlink hace un momento, ya sabemos cuánto nivel de señal hay que alcanzar. En el caso de A-Fiber, A-Fiber hace el cálculo matemático también basado en la distancia y te dice cuál es el nivel de energía que tú deberías desarrollar. Por ejemplo, en la parte superior vemos que nos están faltando unos 6 puntos de señal y esos 6 puntos de señal en verdad son un pequeño problema porque nos están robando 100 megas, que abajo ya los recuperamos, pero efectivamente tenemos que alinear correctamente el radio. Muchos usuarios dicen, no, voy a decirle que la antena es de menos ganancia para que me marque más señal. Si ustedes le mienten al radio, en realidad se mienten a sí mismos porque el radio tampoco puede generar más capacidad si es que en realidad el equipo está correcta o está con alguna deficiencia de instalación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto para que no nos afecte. Por acá me consultan, ¿afecta utilizar el Complex TS en los equipos Air Max? No, no afecta, en realidad, pero tengan en cuenta que si utilizan frecuencias muy extremas como 4.9 o 6.1, aparte de que están en un tema legal, porque recuerden son frecuencias licenciadas, tienen que utilizar obligatoriamente sistema de puesta a tierra, porque los radios están generando mayor cantidad de retorno. El motivo es que las antenas no son tan eficientes en los extremos de frecuencias y la energía el radio la genera, pero la antena no la transmite. Por lo tanto, hay que obligatoriamente usar puesta a tierra en todos. Si no le ponen puesta a tierra, la vida útil se puede reducir. Por acá me consultan la vida útil de un producto, Rocket M5 o Rocket AC. En realidad estaríamos hablando aproximadamente 12 a 15 años. Sin ningún inconveniente deberíamos tener esa vida útil sin ningún problema. Eh, Perfecto, me dicen por qué en algunos equipos no me sale la distancia en automático, es porque no están actualizados. Hay que tener en cuenta que siempre mantener los equipos actualizados para no tener ningún problema. Eh, Me preguntan, me solicitan que pongamos doble puerto LAN a los equipos porque podemos en una torre usar un switch o más para evitar una pérdida de capacidad y energía. En realidad no quedó clara esa pregunta, pero si te refieres a utilizar un doble puerto en los radios, usualmente la distribución ya tendría que hacerse a switches de forma inferior. Me consultan por lo que está en pantalla, ¿qué es Dual SLAN? Dual SLAN es la técnica que usan los A-Fiber de transmitir en 45 grados inclinado. Me preguntarán, ¿para qué es esto? Es para desarrollar cientos de kilómetros en enlaces. El enlace más largo que tenemos con A-Fiber, 305 kilómetros, y las antenas usan Dual SLAN. No se puede usar Dual SLAN en punto multipunto. Dual SLAN es solamente para arquitecturas punto a punto de larga distancia. Así que hay que tener en cuenta ese detalle. Eh, Me preguntan por una imagen de alineamiento. En realidad no hay, el alineamiento es algo que no lo puedo yo poner en un video, es simplemente algo que nosotros tenemos que validarlo conforme va operando, pero más o menos para que tengan una idea de cómo se alinea.
Para poder alinear necesitas ver en tiempo real los valores de la señal. Así estés conectado con un smartphone, por ejemplo, con los equipos de AC generación 2 que tienen Wi-Fi, o con tu laptop conectado por cable de red a cualquiera de los radios. Entonces, cuando estás conectado al radio, el radio siempre te muestra las cadenas, valores de cadenas que también vemos en esta pantalla al lado izquierdo, y el valor de señal. Nos guiamos de las cadenas. Entonces, vamos a ir moviendo la antena, primero de forma horizontal, luego de forma vertical, hasta que los valores vayan mejorando. Y primero se mueve un radio, luego se mueve el radio remoto, luego se regresa al primer radio y se repite este ciclo por lo menos 4 a 5 veces. Una vez que hemos alcanzado el valor ideal, que es justamente que se calcula teóricamente, ya ajustamos completamente a los radios y dejamos de alinear. Entonces, pero es importante que se mueva un solo radio a la vez en la torre, no los dos de manera simultánea si no tenemos problemas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no alinean? Porque eso es justamente uno de los problemas más grandes, creo que el 80-85% de los casos. Si nosotros no alineamos y nos dejamos llevar a veces por lo que tenemos en pantalla, menos 57 me parece un buen nivel, menos 63, menos 58 y nosotros decimos, lo dejamos ahí, que trabaje, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el equipo comienza a usar la modulación 256, menos 58 probablemente funcione, pero menos 63 no va a funcionar de ninguna manera. Y el radio va a usar 256 como ustedes lo ven y me dirán, pero el radio está tomando una mala decisión. No, el radio supone que tú lo estás alineando el producto correctamente, porque él ya hace el cálculo en base al nivel de energía combinado. Entonces, como hace el cálculo en base al nivel de energía combinado, va a usar esa modulación 256, va a fracasar. Y luego va a retransmitir en 64, como le explicaba acá. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Va a volver a probar 56, 256 y luego otra vez 64. Entonces va a estar en ese ping-pong. Ese ping-pong de modulaciones podría generar una pérdida de 30-40% de capacidad en un enlace. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del alineamiento. Si está correctamente alineado, el equipo ya toma la decisión correcta para no tener problemas. Hay varios usuarios que me dicen, yo lo estoy alineando bien y existe línea de vista. ¿Por qué otro motivo podría variar el nivel de energía? Obstrucción de la línea de vista, vegetación, torres, árboles, algo está tocando la línea de vista, o tenemos un tema de oscilación de la torre, o sea, la torre se está moviendo, y eso también podría causar un valor o un cambio en nivel de energía en la parte de comunicaciones. Neblina o lluvia, si tenemos de repente lluvia a mitad de recorrido del enlace, o tenemos neblina en alguno de los puntos o recorrido del enlace, también efectivamente vamos a tener un problema de valores de señal que no corresponden. Tenemos que tener una línea de vista totalmente despejada para poder hacer ello. Y acá tenemos un caso para revisar qué puede estar mal en este punto a punto. Este es un punto a punto forzado, que efectivamente no están bien los niveles de señal y efectivamente las capacidades están siendo afectadas bastante. Revisando el detalle, punto número uno, los valores de señal no son iguales a pesar de que el punto a punto se está estableciendo. No interesa si el punto a punto tiene un lado una antena más grande, que es 5G30, y de un otro lado una antena más pequeña. Este es de 30 y otro es 25 dBi. Entonces, a pesar de que las antenas son diferentes, los valores de señal deben ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque efectivamente acá transmiten con una potencia de 20, está bien, pero acá se quedaron cortos, le pusieron 10 cuando debía ser 20, el punto número 2. Y el otro detalle, el punto número 3, es que las cadenas están desbalanceadas 3 puntos y del lado izquierdo están desbalanceadas 6 puntos. Entonces, evidentemente hemos arrastrado dos errores de configuración. Primero, la potencia está desnivelada y el alineamiento desnivelado también ha ocasionado pues malos niveles de señal y en consecuencia problemas de rendimiento. Pero si ya hemos alineado correctamente el radio, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Si ya hemos alineado correctamente el radio, ahora tenemos que buscar la mejor frecuencia. Para eso tenemos una herramienta que se llama AirView, que es un analizador de espectro, nos permite justamente buscar la mejor frecuencia a trabajar y en base a ese reporte que nos va a dar, vamos a escoger la mejor frecuencia. Entonces, ¿qué reporte nos puede generar? Acá tengo unos ejemplos de los reportes que genera. Entonces, siempre vamos a poder comprender cuáles las frecuencias que más, digamos, menor cantidad de uso tienen y las que mayor cantidad de uso también tienen. Evidentemente, mientras más intenso es el color, mayor cantidad de utilización, o sea, la frecuencia está mucho mayor cantidad
mucho más saturada. Debemos tratar de buscar bloques que sean bastante grandes y lo más libres posibles para nosotros poder colocarnos en esos pequeños espacios y poder transmitir. Ahora, ¿cómo hacemos un espacio a veces cuando está más saturado? Y me preguntan, ¿ya el entorno está saturado? Le digo, tenemos que usar antenas de ángulo más pequeño. Mientras el ángulo de la antena sea más pequeño, siempre vas a generar canales libres. Ese es un gran truco para generar canales libres. Usar la antena más directiva posible. Porque una antena más directiva escucha menos justamente en los ángulos que no le corresponden. Y eso nos va a permitir tener canales libres. En el 95% de casos la interferencia no entra por el radio, entra por la antena. Entonces hay que tener en cuenta que las antenas son amigas, pero también a veces nos juegan sucio, especialmente cuando no queremos escuchar otras frecuencias respectivamente. Entonces, los radios tienen unos valores que se llaman justamente SNR o CNIR, justamente en la parte de Air Max AC, ya incorporan estos detalles. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros acá podemos ver cuál es la diferencia señal-ruido. Y este valor de diferencia señal-ruido es el más importante del radio. Es el más importante del radio. Voy a explicar por qué. La única forma en la cual los humanos nos podemos comunicar, por ejemplo, ahorita a través de este seminario, ustedes me pueden entender, es de que mi nivel de voz es mucho más fuerte que de repente el sonido que estoy haciendo ahorita en la mesa y ustedes me están entendiendo. Pero si yo golpeara la mesa mucho más fuerte y al mismo nivel que el audio de mi voz, ustedes no me van a entender. ¿Por qué? Porque el ruido alcanza el nivel de mi voz, por lo tanto, ya no se entiende. Entonces lo mismo ocurre en los radios. Para que la comunicación inalámbrica se pueda entender, hay que manejar una diferencia entre la señal, que es esa línea azul que se ve en la gráfica, y la interferencia, que es la línea naranja que se puede ver en la gráfica. Entonces, el radio la calcula y para eso ya tenemos una pequeña tabla. ¿Esto qué significa? Que si queremos alcanzar ciertos niveles de modulaciones, complejidad de onda, para alcanzar mayor cantidad de megas, pues tenemos que obligatoriamente tener mayor diferencia contra el ruido. Si nosotros tenemos una diferencia de 30, por ejemplo, podemos alcanzar estas modulaciones sin ningún problema. Ahora, pueden ver que la de la izquierda sufre un poquito, la de la derecha está mucho mejor porque las informaciones caen en el cuadrado que le corresponde. ¿Por qué? Porque la derecha tiene 33, lo cual es mucho mejor, y la izquierda tiene 30, está un poco a las justas. A pesar de que el nivel es más bajo de señal en el radio de la derecha, por ejemplo, menos 47, menos 45, el de la derecha es mejor. Entonces, no solamente importa el nivel de señal, sino sobre todo importa la diferencia señal-ruido. Ahora, tener mayor nivel de señal siempre nos va a ayudar a aumentar la diferencia señal-ruido. Y ese es uno de los trucos para poder obtener capacidades en la parte de comunicaciones. Perfecto, por acá Carlos nos decía, un ancho de canal de 20 MHz podría pasar 60 megas. En Air Max AC, sí, fácilmente, sin ningún problema. Perfecto. Bueno, han habido varias preguntas acá un poco largas. Eh, Me dicen, quiero conectar un Power Beam como estación y he intentado conectarlo a un Nano Bridge y no me ha funcionado. Yo creo que el problema es actualización. La pregunta, ¿ambos equipos están actualizados al último firmware 6.0,4? Si están al 6.0.4, efectivamente deberían funcionar. Probablemente, si están actualizados, algún error de ancho canal, tal vez, o frecuencia. Perfecto. Bueno, la presentación sí la vamos a compartir, no se preocupen por ella. Vamos a ir avanzando si no el tiempo nos gana. Por acá me decían, el AirView, que es analizador de espectro, ¿requiere plugin de Java? Sí. En la parte de AirMax M, sí. En AirMax AC ya no. En AirMax AC el analizador, que es el analizador de espectro, el AirView que hemos visto, que nos dice qué frecuencia es la más libre, funciona por defecto. Es un pop-up. Aparece una ventana emergente y te dice los detalles. No tienes que usar Java, nada. Es mucho más sencillo. Eh, ¿Es bueno tener los saltos de frecuencia activados? No, los saltos de frecuencia activados son para laboratorios, básicamente para buscar cuáles son las mejores frecuencias y hacer algunas pruebas respectivas. ¿Cuáles son las antenas adecuadas para zonas de mucho ruido? Las antenas que tengan los ángulos más reducidos posibles. Usualmente yo recomiendo para zonas de ruido máximo 60 grados, ideal 45 o 30 grados. Si las antenas tienen menor cantidad de ángulo va a ser mucho mejor. Miren un escenario caótico.
Este es un escenario que nosotros no queremos vivir. Tenemos un nivel de señal muy bueno, en lo que el cliente me escribió, por ejemplo, es casos reales de usuarios que me han contactado, menos 55, me dice, Luis, está correctamente alineado. Menos 58, menos 58, perfecto. Potencia, bueno, se me pasó un poquito la mano, 24, pero es aceptable. Pero ¿cuál es el problema principal? Que no hay SNR. Tenemos 18 y 19. ¿Y qué nivel es este? 18, 16 QAM. Por eso acá está funcionando bien. 16 cuadrados, 16 cuadrantes de modulación amplificada. Pero acá está intentando usar 64. Y ustedes me dirán, miren, el radio está tomando una mala decisión. Está queriendo usar la modulación de 64. Sí, porque el nivel de señal lo dice. Pero en realidad, la nivel mínimo para 64 es 25 y estamos en 19. Esto va a generar muchísimos errores, entonces el equipo va a estar cambiando. Ping pong, se va a bajar a 16, luego sube a 64. Y me dirán, ¿cómo evitamos eso? Sabemos que estamos en una frecuencia contaminada. La solución, hay que cambiarnos de frecuencia o antena más directiva. Pero si ahorita no puedo cambiar la frecuencia y tampoco pudiera cambiar la antena, ¿qué puedo hacer? Tenemos que limitar la modulación. ¿Y cómo se limita? Tanto en Air Max M como, por ejemplo, en Air Max AC o en A-Fiber, nosotros podemos limitar la modulación máxima. Ojo, la modulación máxima. Entonces yo diría, en este caso seleccionaría para el error que hemos visto, 16 QAM como máximo, y ahí prácticamente el equipo obtendría más capacidad real porque ya no probaría las modulaciones que generan errores. Entonces, siempre dejándolo con el check, por ejemplo, de adaptativo, para que en el caso que la situación empeore, se autocorrija. Entonces, es una manera muy sencilla de poder trabajar y de esta manera ya le vamos diciendo al radio qué no debe hacer para que no tengamos inconvenientes. A-Fiber tiene una ventaja adicional. A-Fiber nos permite transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Esta es una gran ventaja que tienen los equipos de A-Fiber. Básicamente la regla que dice. La regla dice que yo tengo que recibir en frecuencia libre. Pero puedo transmitir en frecuencia contaminada, pero tengo que recibir en frecuencia libre. Entonces, el radio A tiene libre 5500, radio B 5500, el radio A 5800. Por lo tanto, el radio B transmite 5800, el radio A transmite 5500. ¿Se pierde capacidad? No. Lamentablemente eso no puede ser Air Max, solamente lo pueden hacer cualquiera de los radios justamente de la línea de iFiber para la capacidad respectivamente. Me preguntan si estos parámetros de configuraciones aplican para la serie M. Sí, las ideas son exactamente las mismas, simplemente que la interfaz cambia un poco en la parte de operaciones. Tiempo aire en la parte de Air Max AC. Efectivamente, una de las últimas características de los equipos es que ahora en Air Max AC, eso no viene en Air Max M, sí, definitivamente esto viene en Air Max AC, tienen un indicador que se llama Airtime. Y mucha gente me pregunta, ¿y eso qué significa? El AirTime tiene que ver directamente con la capacidad disponible en el aire. Indistintamente a los megas que están fluyendo, nos interesa saber cuándo el enlace no da más, o sea, cuándo se está saturando, sea por errores de comunicación, tráfico excesivo que estamos generando o alguna estación mal conectada, porque conforme tú armas tu punto multipunto y alguna estación tiene problemas, se come la capacidad del sector. Entonces la capacidad del sector se calcula en 100%. Si es un punto a punto, el 100% es para el punto a punto, o sea, para el CPE remoto, que sería uno. Pero si es un punto multipunto, evidentemente la capacidad acá se distribuye. Y eso efectivamente nos permitiría identificar, primero, cuántos paquetes de procesamiento está generando. Por ahí vemos un consumo de 43.000 paquetes, que está saturando el 68% de la capacidad del medio. Pero sobre todo en un punto multipunto, como lo vemos ahora, podemos ver qué estación se está comiendo la capacidad. Y vemos que la capacidad del sector se ha gastado 15%, así que nos queda otros prácticamente 80% libre. Ahora, pues siempre se deja un 100%, un 5% de margen, siempre se deja 5. Entonces, ahora, ¿quién se está comiendo la capacidad? Ahí puedo ver que un equipo se está comiendo 7,2, el otro se está comiendo 5,6 y otro 1, otro 0 y acá puedo ver en tiempo real quién me está consumiendo capacidad de comunicación. Esto me ayudaría muchísimo a mejorar justamente factores de, digamos, problemas de interferencia, problemas de suscriptores mal alineados. A veces la red completa pierde rendimiento, pero es por culpa de un suscriptor. Lo desconecto, luego lo corrijo. Y obviamente la red se estabiliza y obtengo más capacidad. Perfecto. Me preguntan en Air Max M, ¿se puede estimar el airtime? No, lamentablemente no tenemos esa característica.
Se puede hacer una simulación tratando de ver qué equipo tiene más latencia. Usualmente los equipos de más latencia son los que más tiempo aire consumen, pero no es muy preciso, ese es el detalle. En cambio, ya en la parte de Air Max AC tenemos este valor calculado directamente. Perfecto. Bueno, explicar que tenemos también TDMA. Air Max incorpora un TDMA, que es TDMA, un tiempo de división de múltiple accesos, en otras palabras, ordenamiento de la información. Los radios base ordenan la información y para que este ordenamiento se pueda dar, la distancia es muy importante. Si la distancia está calculada de forma errada, los equipos transmiten en tiempos diferentes y eso podría ocasionarnos diferentes problemas. Entonces, muy importantes que nosotros tengamos en cuenta esos detalles. Perfecto, por acá me dicen, tengo un punto a punto, una dish de 30, me dicen, con un power beam de 300, de 400 a 8 kilómetros y no me da más de 2 megas. En realidad, necesito ver las pantallas de los equipos. Para esto yo o David o la comunidad les podemos ayudar y ver exactamente qué estaría mal, qué te afecta y por qué no te permite alcanzar la capacidad. Pero obviamente se puede alcanzar capacidad. Hay que ver en cuenta que hay varios factores, como ustedes se dan cuenta, hay varios indicadores que nos van a decir en el radio que le molesta, que le incomoda, que no le está permitiendo hacer su trabajo respectivamente. Uno de ellos, muy importante, y justamente llegamos ahí, la distancia. Es importante que el equipo siempre marque la distancia de manera automática, insisto, automática. Si ustedes le ponen de manera manual, se están mintiendo, insisto, se miente. Ahora, si lo tenemos de manera automática, el equipo debe calcularla precisamente, un margen de error muy pequeño. Ahora, si la distancia el equipo la calcula mal, efectivamente si es más larga, suponemos que hay un problema de rebote, problema de refracción, difracción que tenemos en la parte de comunicaciones. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar la distancia de forma manual. Cuando lo ingresan de forma manual, siempre el 110% de la distancia real y le ponemos manual. Ahora, ponerlo manual no es una solución. Ojo, el rendimiento se sigue perdiendo y se siguen generando los errores de comunicación. Lo que hacemos al ponerlo manual es estabilizar para que ese punto multipunto, o sea, ese suscriptor del punto multipunto no afecte la celda completa. Porque si nosotros lo dejamos mal calculado esto, automáticamente va a afectar el sector completo. Por eso es que muchos usuarios recomiendan a veces ponerlo de forma manual y problema solucionado. No, 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 no es problema solucionado, es un parche temporal. Ojo, tener un suscriptor con problema de cálculo de distancia genera el espacio o consumo de 2 o 3 suscriptores en algunos casos. Entonces siempre debemos considerar algunas características en la parte de factores de antenas. Las antenas que son justamente, digamos, rectangulares, largas, nos permiten generar bastante distancia. Y las antenas que son de cobertura simétrica, justamente ahora vamos a trabajar mucho en Ubiquiti el tema de antenas simétricas, antenas tipo cornete, diseñadas para cortas distancias. Y de esta manera poder desarrollar una solución justamente en la parte ya de comunicaciones. Perfecto. Nos hemos robado casi toda la hora ya. Tips y algunos detalles para el punto multipunto. En lo que corresponde a las tablas de distancia, yo les voy a copiar antes de que termine la presentación acá en el chat unas links para que descarguen unas tablas o unas presentaciones ya por Air Max M, Air Max AC, donde ustedes van a poder ver las distancias que se recomiendan para cada producto según la antena que se trabaje. Pero recuerden que en punto multipunto lo más importante es seleccionar la antena correcta. Puede ser de 30 grados, 120 grados, 60 grados, 90 grados, lo que ustedes deseen, pero muy importante, si la zona tiene ruido, ángulo más pequeño siempre va a ser una ayuda. De todas maneras, utilizar una antena con blindaje ayuda a mejorar muchísimo el tema del ruido. Una antena blindada no es a prueba de balas, sino que reduce un poco que los ruidos laterales le afecten a la antena. En otras palabras, se focaliza mejor en un ángulo específico. Y obviamente las antenas blindadas tienen mayor cantidad de ganancia, eso permite mayor nivel de señal ida y vuelta para alcanzar justamente características más importantes en la parte de desempeño. Acá tenemos un ejemplo muy rápido, una antena de 45 al lado izquierdo, una antena de 90 al lado derecho. Como pueden observar, por donde sale la energía, que es la parte posterior, puede ingresar el ruido y los colores no son tan intensos como los que tenemos en una antena de 45. Mayor nivel de señal, mayor estabilidad.
Y veámoslo en el mundo real, porque siempre la parte teórica es muy bonita, pero en el mundo real funciona así. Esto es un caso real de un usuario. Tenemos una antena de 90 grados donde no hay frecuencia libre y cambia la de 90 por 2 de 45 usando tecnología Rocket M5, es un caso bastante antiguo ya. Entonces el cliente se da cuenta y comprueba que efectivamente ya tiene frecuencias libres para trabajar. ¿Y por qué ahora sí hay frecuencias libres? Porque la antena ya no es de 90, sino son 2 de 45. Entonces obviamente tiene otro radio en la base de Rocket M5 para poder hacer la solución. Entonces siempre recuerden, muy importante, el tema de justamente utilizar ángulos lo más reducidos posibles para combatir la interferencia, que es el dolor de cabeza principal que tenemos. En la parte de Air Max AC hay unas nuevas características y justamente me han estado preguntando acerca de ello. El control automático de potencia ya lo tienen. O sea, no sabemos hacer los cálculos, no nos preocupemos. El software lo hace solo. Pongan ahí el valor que se recomienda. Por ejemplo, yo recomiendo menos 50 o puede ser hasta menos 45. Activamos el control automático de potencia y el radio lo corrige solo. No nos preocupemos por esa parte. Y también tenemos ahora filtro de TDMA, porque antes en la solución antigua Air Max M teníamos prioridades, prioridad alta, prioridad baja, y yo he visto a los clientes hacer un pequeño desastre en las configuraciones con la prioridad. La prioridad solamente se toca cuando se quiere castigar, no para premiar, y ese ha sido uno de los grandes errores que se tienen. Pues ahora hemos hecho una prioridad mucho más sencilla, se llama filtro TDMA. Si lo ponemos en 0, no hay filtro, si lo ponemos en 9, hay un superfiltro. Recomendado 3 o 4, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es un filtro TDMA? El filtro TDMA solamente se va a activar cuando una estación intente consumir mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué intenta consumir? Excede la capacidad de su plan o principalmente está mal alineado. Si un equipo está mal alineado, tiene muchos errores de comunicación. ¿Cómo balancea los megas? Más tiempo para comunicarse. Entonces, lo que hace el filtro TDMA lo penaliza a esas estaciones que intenten apoderarse del tiempo de comunicación, que se llama airtime. Y la penalización es en tiempo real. Si mando un técnico, el técnico alinea nuevamente la antena o la reubica como estaba correctamente, la penalización se quita. No hay que configurar nada. Es en caliente y en línea directamente. Perfecto, vamos a hablar de las recomendaciones. Ya nos acercamos a la parte final simplemente para hacer un repaso rápido. Estas son las 10 recomendaciones que yo siempre voy a enfatizar para que mejoremos y tengamos siempre buenas redes, ¿no? Recuerden que esta es una pequeña charla super express. Primero, validar siempre la línea de vista. Obviamente, si no, nos podemos poner en muchos problemas realmente si el enlace no hace lo que queremos. Simular la energía de recepción de los radios y las antenas para predecir el desempeño de los enlaces y utilizar el radio y antena correcta, según cada requerimiento, capacidad, distancia, procesamiento, también muy importante. 3. Las torres o estructuras donde los radios van a ser instalados deben ser estables, es decir, no deben oscilar con la carga del viento para conservar rendimiento y estabilidad. Lo menciono porque tengo muchos casos de instalamos enlaces troncales y la torre no le prestamos atención. 4. Siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada. Es para evitar clientes con caras tristes. Los radios luego se están quemando. Pongo un sistema de puesta a tierra para evitar los radios. Si tenemos una zona propensa a descargas atmosféricas o estática, la puesta a tierra no es principal, es obligatoria. Utiliza cables de red para exteriores, también un tema muy importante. Los cables de red tienen que ser chaquetas especiales UV, obviamente para poder soportar los rayos ultravioleta, con sistema de descarga electrostática, malla y conectores de preferencia si es posible. Debemos usar una encriptación justamente WPA2 AES. La encriptación no resta capacidad y hoy en día ya es obligatorio. Un símbolo, mayúsculas y minúsculas creo, al igual que la clave. Así que tienen que ingresar justamente una clave de encriptación. El alineamiento de las antenas, o sea, las cadenas de comunicación es fundamental y está subrayado. El punto 7, cuando estamos instalando, es el principal. No se pueden bajar de la torre hasta que eso no haya sido terminado. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos corregir por software. 8. Busquemos siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión según las modulaciones. Recuerden, mucha energía puede hacernos daño. Siempre usa la última versión del software de los radios, el firmware. No uses el mismo usuario y password en todos los enlaces. Cambiarlos periódicamente por seguridad. Y los radios no deben tener acceso a Internet y deben ser monitoreados de forma constante por el Air Control 2. El Air Control 2 es un software de gestión que va a ser su amigo para hacer las copias de seguridad, reportes, estadísticas, información, etcétera. Como les digo siempre, mientras más cantidad de información tengan, vamos a solucionar
siempre los pequeños problemitas que las redes tienen. Ojo, decirles que las redes nunca van a tener problemas es como mentirles. Entonces siempre va a haber problemas, lo importante es encontrar la solución exacta para cada caso. Documenta la red y realiza los backups periódicamente para no tener ningún inconveniente en la parte de comunicaciones. Perfecto, vamos a ver entonces el portafolio muy rápido. Eh, en la parte de portafolio, vamos a ver que tenemos toda la solución de Airmax AC. Airmax AC incorpora estaciones base, todo lo que es CPEs, CPEs blindados, costo-beneficio, tienen las antenas de alto aislamiento, diversos productos para realizar toda la parte de comunicación. Inclusive esta tecnología incorpora altos sistemas y eficientes en la parte de mitigación de ruido, tanto en la etapa de transmisión y recepción como en la tecnología de Prisma, y esto nos permite efectivamente poder desarrollar mayor calidad en la parte de comunicación en los proyectos. Igualmente, AirMax AC incorpora lo que es AirMagic, que es un software que nos permite dentro del mismo radio poder en un punto multipunto encontrar la frecuencia más recomendada. Así que tenemos todo esto para poder trabajarlo sin ningún inconveniente, súper flexible. Siempre la idea es que el producto nos ayude a poder solucionar los diversos problemas que tenemos y es más, el software mismo te recomienda qué frecuencia deberías trabajar según tu canal disponible de frecuencias para poder operar. Totalmente dinámico, flexible, práctico, rápido y es mucho lo que buscamos justamente en esta solución de AirMax AC directamente. Ahí podemos observar en la demo bastante flexibilidad para poder trabajar en la parte de comunicaciones. Perfecto. Veamos algunos detalles. Acá tenemos la parte de pruebas de estrés, justamente siempre una pregunta y vi que le habían hecho el tema de la retrocompatibilidad. ¿Existe retrocompatibilidad? Por supuesto que sí. Para que la retrocompatibilidad exista entre AirMax M y AirMax AC, el punto multipunto tiene que ser liderado por un radio AC, soportando clientes M o clientes mixtos, M y AC sin ningún problema, para que ustedes tengan una migración paulatina y obviamente vayan aumentando la capacidad. Ahora, indistintamente la capacidad que ustedes tengan, porque evidentemente me dirán, yo no alcanzo 82 megas en 20 megahertz porque tengo puro cliente Lightning o tengo puro cliente AirGrid, que les falta una pata, porque son uno por uno. Entonces son clientes que van a desarrollar la mitad de esto, máximo 41. Ahora, en la vida real a veces son 20, 30 megas. ¿Cuál es la idea justamente de AirMax AC? La idea de AirMax AC es poder reemplazar el radio Rocket M y aumentar inmediatamente 12% más de capacidad. Y conforme ustedes pasen a los suscriptores AC, la capacidad aumenta. Ahora, este porcentaje de incremento, 33, 60%, es solamente si la mejora es de clientes, digamos, MIMO, pero si tú tenías clientes ISO como Living M o Airbit M, el incremento es mucho mayor, es prácticamente más del 100% de capacidad que se mejora, porque efectivamente tenemos mayor técnica de modulación y al mismo tiempo todos los radios de AC son 2x2. Entonces recordemos que la retrocompatibilidad existe, podemos tener diversos suscriptores de la línea M, Loco, Grillas, NanoBeans, Livebeans, NanoStations, sin ningún problema. Y efectivamente la idea de nosotros es trabajar con el suscriptor de ultra bajo costo, que es el Livebeam 5AC, en la parte de AC, que nos permitiría obviamente soportar distancia y capacidad de rendimiento en la parte de las comunicaciones. A-Fiber, solamente para mencionarlo, es nuestro radio troncalizado, nos permite poder alcanzar capacidades bastante altas, equipos que no incorporan licenciamiento, bastante disruptivos en la parte de performance, y esto evidentemente nos va a permitir desarrollar las soluciones más altas. A-Fiber utiliza diversas técnicas de comunicación y el propósito de estas técnicas es poder desarrollar capacidades bastante altas, sobre todo poder transmitir y recibir de forma simultánea. El tema justamente de la arquitectura bidireccional nos va a permitir maximizar la cantidad de tráfico y minimizar la parte de latencia que tenemos en las comunicaciones. Y continuando ya con la parte de resumen rápida, tenemos los EdgePoint, que justamente también son nuestros switches de torre, los switches que nos permiten solucionar los problemas de comunicación de una manera bastante práctica, manteniendo la capacidad, disponibilidad y sobre todo reduciendo posibles fallas que podemos tener a través de equipos que no estén preparados para exteriores. Entonces tenemos diferentes características que nos permitirían desarrollar la solución completa. Tenemos cables de red, que hemos visto los conectores, los radios, ahora tenemos el switch para torre,
que funciona efectivamente en alta disponibilidad, preparado para condiciones extremas de temperatura, menos 40 grados a 60 grados sin ningún inconveniente, y son productos muy utilizados para lo que es proyectos en las torres de comunicaciones. Inclusive estos equipos trabajan hasta con sus propias fuentes de energía para generarnos todo el tema de la alta disponibilidad, fuentes redundantes y no tener ningún inconveniente. Acá también vemos algunas imágenes de implementación como referencia para que no tengamos ningún problema en las partes de comunicaciones en general. Entonces, ya antes de pasar a la parte final, comentándoles que para poder compartir una información, yo les agradecería que entren al foro, creen un post en nuestro foro directamente, que es Ubiquiti en español. Ustedes lo pueden buscar en Google como Ubiquiti Foro Español y vamos a estar ahí. Ahorita les voy a dar mi usuario del foro, también mi correo, pero siempre a veces tratamos de interactuar por el foro, es mucho más práctico. Les permite adjuntar toda su información y poder compartir con muchos usuarios directamente en la región de habla hispana los detalles. Perfecto. Entonces, antes de poner mis datos ahí en pantalla, quiero mencionarles algo, aparte de compartirles la presentación. Tenemos una página que es demo, ¿dónde está? Tenemos un segundo, creo que la tengo por acá. ¿Dónde está? Acá está. Justamente es una página que va a ser liberada muy pronto, pero para que tenga una idea de cómo funciona, tenemos una página demostrativa. Voy a copiar el link justamente en el chat para que ustedes lo puedan tener. Un segundo. Esta es una imagen de lo que viene a ser la parte del sistema operativo 8, bueno, lo que es Air Max AC. Entonces ahí en pantalla ustedes pueden tener los detalles de Air Max, les muestra información, acá nos mostraría su analizador de espectro, esperamos a ver que justamente recopile la información, ahí está, nos está mostrando ya la información, y este es un simulador de una copia espejo de un enlace real, y ahí podemos ver la generación de tráfico que tiene, inclusive acá están los puntos multipunto en la parte inferior, podemos ver el tiempo aire, cuál está consumiendo más, tasas de transferencia, distancias de un enlace, es un pequeño laboratorio que tenemos corriendo 24/7 y ahí podemos visualizar las opciones de configuración, diversos detalles, potencias, el modo mixto, bueno, ahorita está trabajando con sincronización por GPS, pero control automático de potencia que les había hablado, entre otras características. Entonces tenemos varias opciones para que ustedes puedan seleccionarlo directamente. Perfecto, antes de poner los datos en la pantalla, un segundo para compartir las presentaciones que varios me han estado pidiendo. Les van a llegar entonces por el chat ahora. Voy a compartir las de Air Max M, Air Max AC, las puedan descargar. También me han estado solicitando la de iFiber, también la compartimos. Y me han estado pidiendo la del día de hoy, que es justamente mejores prácticas. Varias presentaciones. Perfecto, ahí les he mandado todas. Entonces pongo mis datos en pantalla. David, no sé si alguna pregunta se nos está escapando, porque ya me estoy siguiendo un poco el tiempo y tú quisieras resaltarla. Eh, ¿Qué tal, Luis? No, no, en realidad creo que ha estado todo muy didáctico, muy buena la presentación. Más bien, gracias por la exposición y bueno, nada más un poco, un poco nada más puntualizar sobre los cursos de certificación. Se están programando unos cursos de certificación en septiembre, eh, para las fechas entre el 26 y 29 de septiembre, así que eh, cualquier consulta sobre la certificación oficial de soluciones oficiales de Ubiquiti, eh, por favor hacer una consulta a través del correo de SET, de grillo@set.com.p o consultas@set.com.p para, para poder brindarles mayor información. Nada más, Luis, más bien muchas gracias. Ha sido muy buena la presentación de hoy y bueno, ojalá, bueno, esperamos tenerte más adelante con más presentaciones. No, perfecto, David. Muchísimas gracias a todos. Mil disculpas por el primer inicio de la presentación, que me había yo confundido de PowerPoint que íbamos a trabajar. Pero muchísimas gracias por las diversas preguntas. Disculpen si algunas no hemos podido responder. Igual dejo mis datos ahí del foro y mi correo también para cualquier inquietud que podamos tener. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Luis. Aquí nada más para terminar, ya saben que cualquier producto que ustedes quieran adquirir de Ubiquiti aquí en Perú,
Para nada más avisarles que este webinar se hace desde aquí, desde Lima, Perú. Busquen este sello de garantía, es un sello que les va a dar confianza, garantía, respaldo de Ubiquiti aquí en Perú. En cualquier lugar, en cualquier zona, en cualquier tienda a nivel nacional que ustedes compren productos, les recomendamos buscar siempre este sello de garantía que les va a garantizar que el producto tiene un año de soporte y garantía, tanto obviamente con ciertas restricciones de manipulación, sobre todo en el tema eléctrico. Ya saben que ustedes deben proteger bastante los radios usando los cables adecuados, los protectores adecuados. Ya lo ha explicado Luis en la presentación, así que si está bajo esas condiciones, su equipo tiene un año de garantía. No se dejen sorprender, por ahí algunos distribuidores, tiendas, no reconocen el año de garantía, les dicen 6 meses, 3 meses, en realidad busquen el producto con el sello de un año de garantía y ustedes pueden tener la confianza de que su equipo se le va a brindar la garantía del producto aquí en Perú. Y bueno, el webinar ha sido grabado para los que están haciendo las consultas sobre el webinar, sí, ha sido grabado. Luis ahí les ha compartido la presentación de hoy. Nosotros también le vamos a compartir la presentación a todos los asistentes con el correo de confirmación. Y el webinar va a ser difundido a través de nuestro canal de YouTube, probablemente en las próximas semanas, ya para los que quieran volver a visualizar este seminario. Así que me despido yo también. Muchas gracias a todos por su presencia. Los espero la próxima semana. En nuestros próximos seminarios pueden enterarse de nuestras actividades a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestra página web set.com.p. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.